pequeño momento puede cambiarlo todo. Para un adolescente negro, ese momento llegó una noche cualquiera, cuando la policía lo detuvo, sin motivo alguno. Lo que debía ser un paseo normal a casa, se convirtió rápidamente en miedo y tensión. Los oficiales lo miraban con sospecha, tratándolo como a un criminal. Pero lo que ellos no sabían era que este chico no era cualquier adolescente. Su padre era alguien a quien pronto lamentarían haber subestimado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene un giro que no olvidarás. Y si historias como esta te conmueven, no olvides darle like a este video y suscribirte para más. El adolescente se llamaba Márquez, un estudiante de secundaria de 16 años que vivía en un tranquilo barrio residencial. No era el tipo de chico que se metía en problemas. De hecho, Márquez era conocido por su carácter tranquilo, su amor por el baloncesto y por la manera en que siempre ayudaba a sus compañeros cuando tenían dificultades. Sus tardes casi siempre terminaban igual, caminando de regreso a casa, después del entrenamiento, con su mochila al hombro, cansado pero contento. Esa noche, al principio, nada parecía fuera de lo común. Márquez tarareaba suavemente mientras caminaba, pensando en el próximo partido y en el ensayo que aún debía terminar. No tenía prisa. No se escondía, no hacía nada malo. Pero en muchos vecindarios de Estados Unidos, ser joven, negro y estar solo ya era suficiente para despertar sospechas. Mientras Márquez pasaba frente a una tienda de la esquina, una patrulla se acercó lentamente a su lado. Al principio, no le dio importancia. Los autos policiales solían pasar por ahí, pero cuando el vehículo se detuvo y las luces se enfocaron en él, sintió un nudo en el estómago. Dos oficiales bajaron del auto con la mirada fija en él. No veían a Márquez el estudiante trabajador, el hijo, el compañero de equipo. Solo veían a un joven negro en el lugar y momento equivocados. Márquez se quedó inmóvil, sin entender qué había hecho. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras los oficiales se acercaban. Sentía una mezcla extraña de confusión y miedo, sin saber por qué de repente lo consideraban sospechoso. Lo que Márquez no imaginaba era que ese encuentro revelaría más sobre quién era él y quién era su padre, de lo que cualquiera esperaba. Los pensamientos de Márquez se agolpaban en su mente. ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Uno de los policías le preguntó a dónde iba, con un tono de duda, como si su sola presencia en esa calle necesitara una explicación. El otro empezó a rodearlo, mirando su mochila como si escondiera algo peligroso. Márquez intentó responder con calma, aunque su voz temblaba, pero sus palabras no parecían importar. Los oficiales no escuchaban de verdad, ya habían decidido que era culpable de algo. Algunos vecinos miraban desde las ventanas, otros murmuraban. Márquez sintió como le ardían las mejillas de vergüenza. El peso de sus miradas le dolía más que el de los libros en su mochila. Los minutos parecían horas. Los policías le pidieron que vaciara los bolsillos y le preguntaron por qué estaba fuera tan tarde. Cada segundo sentía que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Había visto suficientes noticias para saber cómo terminaban a veces estos encuentros. Mientras tanto, más gente se detenía a mirar. Algunos susurraban, otros solo observaban, pero nadie se atrevía a intervenir. Márquez se sentía completamente solo, de pie bajo las luces de la patrulla, cargando el peso de una sospecha que no merecía. Y cuando pensó que no podía empeorar, uno de los oficiales tomó su radio. Querían verificar su nombre, revisar sus antecedentes, escarbar en su vida como si estuvieran seguros de que ocultaba algo. El estómago de Márquez se encogió. No tenía nada que ocultar, pero el miedo a ser malinterpretado, a ser tratado injustamente, lo consumía. Lo que él no sabía era que ese simple acto, decir su nombre, cambiaría todo. El oficial pronunció su nombre completo por la radio. Para Márquez, esos segundos parecieron eternos. Su corazón golpeaba su pecho mientras esperaba bajo el resplandor de los faros, sin saber si eso lo salvaría o lo hundiría. La radio crepitó con la respuesta. Al principio, el rostro del oficial no mostró reacción. Pero luego sus ojos se abrieron un poco y miró a su compañero. Márquez notó el cambio. De pronto, los oficiales parecían menos seguros, menos agresivos. Su tono se suavizó, sus preguntas se hicieron más lentas y la tensión en sus voces comenzó a desaparecer. Márquez no entendía que había cambiado. Pero la verdad ya estaba sobre la mesa. Su padre no era cualquier hombre del vecindario. Era un juez muy respetado, una figura de autoridad que incluso la policía sabía que no podía darse el lujo de maltratar. El nombre de su padre pesaba en los tribunales, en los periódicos y en toda la ciudad. Y ahora, frente a ellos, estaba su hijo, el mismo joven al que acababan de tratar como un delincuente. Sabían que, si esto se sabía, las consecuencias serían graves. Márquez seguía ahí, temblando, confundido. No había pedido que la reputación de su padre lo protegiera. Solo quería ser tratado con justicia, como cualquier chico que vuelve a casa. Pero cuando los oficiales le dijeron con torpeza que podía seguir su camino, Márquez entendió algo más profundo. Si su padre no hubiera sido quien era, esa noche podría haber terminado de una forma muy distinta. Para los oficiales, fue una lección de precaución.
Para Márquez, una dolorosa verdad, la justicia no era ciega. Veía el color, veía el poder y veía el estatus. Y sin el nombre de su padre, sabía que el resultado podría haber sido muy diferente. Esa noche, Márquez caminó a casa con la mochila aún pesada sobre sus hombros, pero ahora cargaba algo más que libros. Cargaba el peso de una verdad imposible de ignorar. Entendió que no lo habían tratado con justicia por quien era, sino por quien era su padre. Esa protección ya no le parecía un privilegio, sino un recordatorio doloroso del mundo en el que vivía. Pensó en otros chicos que no tenían padres con poder. ¿Qué pasaría con ellos en la misma situación? ¿Cuántos vivirían ese miedo y esa injusticia sin tener un nombre que los protegiera? El pensamiento le revolvía el estómago. La justicia no era igual para todos, la seguridad no estaba garantizada, y el respeto no era algo que todos los adolescentes recibían, dependía de cosas que ellos no podían controlar. A la mañana siguiente, el padre de Márquez se enteró de lo sucedido. Estaba furioso, no porque su hijo hubiera sido detenido, sino porque los policías solo cambiaron su actitud cuando supieron quién era su familia. Para él, eso confirmaba lo que había visto. Durante años en los tribunales, la justicia podía ser rápida para algunos, lenta para otros y negada para muchos. Esta historia no trata solo de un adolescente o de una noche. Trata de un sistema que juzga a las personas no por sus actos, sino por el color de su piel y la posición de su familia. Y hasta que eso cambie, muchos seguirán enfrentando la misma injusticia. Así que pregúntate, si Márquez no hubiera sido el hijo de un juez, ¿cómo habría terminado esta historia? Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like, compartirla y suscribirte. Porque mientras más hablemos de la injusticia, más difícil será ignorarla.